Hola y bienvenidos de nuevo a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. Por favor, actualiza el video si lo ves borroso. Tómate un momento para revisar la caja de descripción abajo, así podrás tener una idea de qué trata esta profecía. Esta es la segunda palabra que recibí después de que obtuve la profecía de Isaías 13. Así que la publicación que estaba justo antes en el blog se llamaba Proclamación contra Babilonia, Isaías 13, y básicamente era para pronunciarle a la nación de los Estados Unidos el juicio que el Señor ha declarado sobre ella, el cual se puede encontrar con mayor detalle en Isaías capítulo 13, y luego seguía con una paráfrasis de lo que era ese juicio. Así que el juicio básicamente es que América escuchará un ruido fuerte, un ruido repentino. Por supuesto, es un ruido real, pero no es solo un ruido. Básicamente será el sonido fuerte, muy fuerte, de atacantes, invasores, un ejército extranjero viniendo contra esta nación en algún momento en el futuro, y esas naciones ya han sido identificadas en detalle. Así que, básicamente, América escuchará un ruido fuerte, que será el sonido de su caída a través de la invasión de otras potencias que son más fuertes que ella. Así que Isaías 13 es la historia de una nación tomada por sorpresa. De hecho, es una historia porque es una proclamación contra la antigua Babilonia, y compartí en el video anterior que fue un ataque que tomó a Babilonia por sorpresa. Y así será un ataque que tomará por sorpresa a los Estados Unidos. Una invasión de ejércitos más rápidos que los suyos, más fuertes que los suyos, un tipo de invasión muy brutal, una invasión que ofende gravemente contra la carne humana. Los ciudadanos de los Estados Unidos y todos los que aún estén en ella sufrirán una violencia extrema y terrible que no perdonará a los jóvenes, los ancianos, los bebés, las mujeres, ni siquiera a los jóvenes combatientes. Todos caerán ante estos invasores. Otro punto clave en Isaías 13 es que los extranjeros huirán del país. Ellos huirán. Básicamente, cada uno regresará a su propia nación, y ese es uno de los temas, entre otros, que vamos a discutir en la profecía de hoy. Así que la profecía de hoy, que sigue y está estrechamente relacionada con la profecía de Isaías 13, me fue dada el 13 de noviembre de 2020 y se llama simplemente Ascendencia. Recibí esta profecía muy temprano en la mañana aquí en Nueva York. Todavía estaba oscuro porque estamos entrando en el invierno, así que oscurece a las 5:00 y sigue estando oscuro cuando te despiertas temprano. Y me desperté porque el Señor me estaba hablando directamente. He compartido en otros videos cómo el Señor trata conmigo, así que no entraré en detalles exhaustivos aquí, solo diré que a veces estoy durmiendo y el sueño simplemente desaparece por completo. Así que estás justo en medio de un sueño profundo y al minuto siguiente estás completamente despierto como si fueran las 13:00 de la tarde y hubieras estado así durante horas, y así fue exactamente. Cuando Dios quiere hablarme, el sueño simplemente se va. Así que simplemente se fue. Estaba completamente despierta y lo encontré diciéndome estas cosas. El tiempo de la grandeza estadounidense ha terminado. A partir de ahora, Estados Unidos entrará en declive. Sufrirá un descenso rápido en asuntos nacionales e internacionales, convirtiéndose lenta y claramente en un objeto de burla y escarnio en todo el mundo. Descenderá en la escala del poder, mientras que sus rivales, Rusia y China, pero especialmente Rusia, ascienden. El Señor dijo, Rusia está ahora en un tiempo de ascenso. Y cuando Él dijo eso, vi la palabra ascenso en letras mayúsculas, y por eso aparece en mayúsculas en la publicación. Así que esta profecía básicamente cubre algo que los historiadores e incluso los teólogos reconocerán totalmente, y eso se llama la caída de un imperio. Yo misma no lo he estudiado en detalle. Hace mucho tiempo que no repaso mi historia antigua, pero esto lo puedo decir de memoria. Las naciones ascienden y caen en la historia por diversas razones. Ahora, si eres cristiano, podrías ser capaz de ver el auge y la caída de las naciones con esa capa adicional de entendimiento, como mencioné en el video anterior cuando hablaba de la ciudad de Pompeya, que era una ciudad muy próspera. Ellos no carecían de cosas materiales.
Cuando excavaron esa ciudad, encontraron que estaba muy ricamente adornada. Así que no parecía tener una proporción muy alta de personas pobres. No parecía carecer de acueductos ni de formas de canalizar el agua hacia la ciudad. No parecía carecer de inventos y por todos lados, por todos los relatos, era una ciudad bastante moderna. Tenía hermosos frescos en las paredes, pero el problema es que muchos de estos hermosos frescos mostraban la anatomía masculina sin ropa. Así que esto es una de las cosas que les sucede a las naciones cuando ascienden al poder. Cuando las naciones son pequeñas, comienzan la lucha por la supervivencia, ¿verdad? Así que normalmente es cuando las encuentras en una fase agraria. Están cultivando, están cavando sus primeros pozos. Nadie está pensando en sistemas de irrigación sofisticados. Solo están tratando de sobrevivir. Un simple agricultor siembra algo de comida, quiero alimentar a mis hijos y a mí mismo. Luego, cuando empieza a tener buenas cosechas, piensa, bueno, voy a vender algo de lo que produje. Y entonces empiezas a ver que surgen el comercio y la industria. El tipo que cría vacas dice, bueno, no necesito 15 vacas, voy a vender 13, guardar el dinero y dejar que las otras vacas que me quedan se reproduzcan. Y así es como el comercio y la industria empiezan a llegar a las naciones, a las ciudades. Y luego con el tiempo creces. Así que pasas de la supervivencia y ahora, ya sabes, quieres expandirte, quieres crecer, quieres conectar, quieres comerciar, quieres ser visto. Entonces llega la etapa en la que es como una chica. Es muy joven, solía tener brackets en los dientes, como dicen el patito feo, y luego empieza a florecer, empieza a crecer, los hombres empiezan a fijarse en ella, a ella le gusta esa atención, empieza a hacer aún más cosas consigo misma para volverse hermosa, atractiva y llamativa. Y así hacen todas las naciones. Van a las conferencias internacionales, sus diplomáticos son tan afables, oh, ¿cómo estás? Y se dan la mano y comparten esas tarjetas de presentación. ¿Por qué? Porque están tratando de conectarse con las naciones más grandes, las más fuertes y todo eso. Y luego, eventualmente, tendrás naciones como Estados Unidos, como la Unión Europea. Estos son los grandes. Ellos están establecidos. No necesitan comerciar con nadie si no quieren. De hecho, tienen tanto peso que pueden influir en los flujos educativos a nivel global. Estados Unidos ha estado haciendo eso desde hace bastante tiempo. Influyen en la cultura, influyen en la sociedad en niveles muy fundamentales. Y antes de que te des cuenta, esta nación está en lo que llamamos ascendencia. Así que la ascendencia es el punto. La palabra ascendente significa elevarse, pero la ascendencia es cuando ya has ascendido y ahora ocupas el primer lugar. Eres preeminente, lo que significa que antes de que se haga cualquier cosa, se te consulta a ti. Es como la gente rica, supongo, ¿sabes? Te preguntan primero, ¿dónde quieres sentarte en el restaurante? Te preguntan primero qué tipo de suite quieres en el hotel. Te dan preferencia porque eres ascendente. Y así el Señor dijo que Estados Unidos descenderá de esa posición. Así que ya está en una posición ascendente. Pero el problema es, como decía sobre el imperio, que cuando te vuelves ascendente, ya no luchas por tierras. Ya no luchas por sobrevivir. Ya has hecho todo lo que necesitabas hacer. Has creado sistemas y procesos. Has creado... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Simplemente tienes un sistema que funciona. Y cuando tienes un sistema que funciona, incluso si eres agricultor, incluso si eres maestro y estás viendo esto, sabes que cuando desarrollas sistemas que funcionan y mantienen tu aula funcionando o tu empresa funcionando, entonces tienes la opción, ¿seguirás innovando o harás lamentablemente lo que hacen la mayoría de las naciones, que es conformarse y empezar a disfrutar de la posición ascendente? Y normalmente lo que sucede cuando empiezas a disfrutar de la ascendencia es que, debido a que hay tantos placeres, terminas cometiendo los mismos errores que cometió el rey Salomón. El rey Salomón comenzó su reinado pidiéndole sabiduría a Dios, pidiéndole a Dios que por favor lo ayudara a ser un buen rey para que pudiera gobernar la nación de Israel de manera adecuada y de hecho más que adecuada. Él era el hijo de David, el que recibe el trono. Recuerda que David tenía una promesa eterna de que siempre habría un hijo suyo en el trono. Así que Salomón fue el primero en suceder al gran rey David y durante un tiempo lo hizo excelentemente.
La Biblia dice que Dios le dio a Salomón una sabiduría como nunca se había visto en ningún hombre después de él. Así que Salomón gobernaba excelentemente, pero llegó un punto en el que la sabiduría le había traído riqueza a Salomón. Él heredó muchísima riqueza de su padre, heredó un reino muy unificado y fortalecido. Los filisteos ya habían sido expulsados, y la Biblia de hecho dice que Salomón ni siquiera tuvo que pelear guerras. Así que el reino de Salomón estaba un paso adelante de los Estados Unidos, que pelea una guerra cada fin de semana. El reino de Salomón tenía paz, algo que una nación necesita mucho para ascender. Tenía riqueza, tenía fama y reputación. Se dice que la gran reina de Saba vino desde Etiopía, desde ese poderoso imperio de la época, solo para sentarse a los pies de Salomón y aprender. Pero lo que sucedió es que cuando el corazón de Salomón vio que toda la nación se gobernaba perfectamente, hizo lo que hombres y mujeres siempre hacen, que es empezar a buscar placeres. Salomón comenzó a tomar para sí esposas extranjeras que no adoraban a su Dios, y la Biblia dice que a esas esposas no se les impidió seguir sus religiones. Así que ellas seguían postrándose ante los Balim, que básicamente es la colección de dioses falsos, los astartes y otras cosas, ídolos, tótems, bosques sagrados. Todo lo que ofende al Padre. Y como Salomón permitió a sus esposas practicar sus religiones, hubo momentos en que ellas decían: Soli, ven al templo conmigo. Soli, ven al templo de esta persona y a este lugar conmigo. Y el amor nos hace hacer cosas. Salomón iba con sus esposas a estos lugares y se inclinaba ante estos dioses, que no eran el Dios de su padre, que no eran el Dios que le dio sabiduría, que no eran el Dios que lo hizo grande, y finalmente el corazón de Dios se enfureció tanto, que le dijo a Salomón que después de su muerte dividiría el reino en dos. No lo haría mientras Salomón estuviera vivo, porque Dios amaba a David, pero después de la muerte de Salomón, el reino efectivamente se dividió entre Jeroboam y Roboam, quienes eran ambos hijos de Salomón. Y así, lo que sucede en un imperio es que cuando tienes demasiado tiempo libre, empiezas a buscar placeres. Empiezas a retosar. Empiezas a jugar y a divertirte. Llamas al vino y a la música, como hizo el rey Belsasar en el libro de Daniel, del que hablé antes. Se emborrachó y luego fue juzgado. Así que las naciones empiezan a hacer esto. Comienzan a tener deportes, vino y juegos. ¿Sabes? La antigua Roma también era conocida por eso, los gladiadores, las peleas de hombres contra tigres en la arena para mantener al pueblo entretenido. Eso se llama pan y circo. Ya no estás construyendo, ya no mantienes la vista aguda, ya no participas en los foros internacionales, observando lo que hacen tus enemigos. Estás en casa, pasándola bien con tantas mujeres como puedas encontrar, y como resultado, la nación se vuelve vulnerable. El pecado comienza a infiltrarse. Las abominaciones empiezan a colarse. El corazón de la nación se enfría. La gente comienza a imitar no solo a su líder, sino también a los dioses que siguen. Cuando abandonas al Dios del cielo, está garantizado que caerás en el pecado. Así que Estados Unidos, he compartido en muchas profecías, Dios ya ha enumerado muchos de sus pecados y entraremos en esos pecados cuando comience, supongo, la serie de acusaciones o la serie de imputaciones. Pero escucharás muchos de ellos aparecer en estas profecías. Así que Estados Unidos se ha entregado al pan y circo, al entretenimiento, a todo tipo de prácticas que enfurecen enormemente a Dios, y como resultado, su castigo apropiado es que ya no ocupará el primer lugar, sino que Rusia tomará ese lugar. Así que la palabra ascendencia significa superioridad, significa dominación, significa supremacía, significa ser el primero. Cuando lo aplicas a las naciones, significa la nación que ocupa el lugar de poder o influencia dominante. Las palabras del Señor dijeron: Rusia está ahora en un tiempo de ascendencia. Rusia tomará la primacía, el primer lugar, sobre Estados Unidos. Rusia tomará la supremacía sobre Estados Unidos, lo que significa que gobernará completamente a Estados Unidos. Es una cosa estar en la arena internacional, forcejeando con tu enemigo, compartiendo el equilibrio de poder.
Es otra cosa cuando Dios te dice que tu enemigo te subyugará, lo que significa que estarás debajo y ellos estarán encima. Subyugar significa gobernar completamente y oprimir hacia abajo. Así que estas son las cosas, los marcadores específicos que el Señor enumeró y yo los escribí. Dice, cuando veas que estas cosas suceden, entonces sabrás que es el Señor quien revela todas las cosas antes de su tiempo. Así que lo primero es que nadie buscará más la opinión de Estados Unidos. Nadie le va a preguntar cuáles son sus pensamientos sobre asuntos globales. Su voz en lo que respecta a resolver las complejidades en el ámbito internacional no será tan fuerte como antes e incluso dejará de ser solicitada. Básicamente, Estados Unidos podría estar sentado en una reunión y la gente está resolviendo las cosas, comparten sus puntos de vista y luego dicen, entonces todos estamos de acuerdo. Y entonces la delegación estadounidense dirá, no estamos de acuerdo. Y luego todos dirán, ustedes, están aquí. Sí, bueno, ¿qué tienen que decir? Pero en realidad no estarán muy interesados. Nadie va a estar buscándola. Y su prominencia como actor global, dijo el Señor, se desvanecerá. En casa tendrá sus propias luchas debido a rivalidades y luchas internas que comenzarán a manifestarse cada vez más. El 2020 ha sido un año realmente duro. Ya hemos visto que Estados Unidos está empezando a experimentar cosas que nunca habíamos visto antes. Incendios en las calles, disturbios en las calles, cosas quemándose, tiroteos entre la policía y los manifestantes. Ha sido un año como ningún otro al ver cómo se desarrollan estas cosas en la pantalla de casa. Dios dijo que Estados Unidos comenzará a desgarrarse en 2 o más partes como facciones rivales. Entiendan, hermanos y hermanas, que una facción es un bando que es militante, enojado y armado. Estas palabras, como facciones, suelen usarse cuando un país está en guerra y tiene 2, 3 o 5 grupos rebeldes controlando diferentes partes del país. Están armados, están enojados y están listos para luchar por lo que quieren, por sus demandas. Pero el Señor dijo que en Estados Unidos surgirán facciones que se unirán, que serán cada vez más vocales y luego cada vez más violentas. Y dijo que esta violencia captará la atención internacional y la gente estará mirando su pantalla, literalmente cocinando pasta en casa y diciendo, ¿qué está pasando allá? Así que personas de todo el mundo estarán observando a Estados Unidos mientras básicamente le da fiebre y comienza a autodestruirse. La segunda cosa que dijo el Señor es que la tensión aumentará en casa, lo que hará difícil mantener la unidad y la cohesión en Estados Unidos. Dijo que el electorado comenzará a pelear entre sí en preparación para un cambio. Así que no sé si este es un cambio del que son conscientes o si simplemente van a estar manifestando algún tipo de lucha y batalla espiritual entre ellos mismos que muestra que se avecina un cambio en Estados Unidos. Pero él dijo que habrá líneas partidistas muy marcadas en Estados Unidos. Será visible desde la más alta oficina de la presidencia hasta abajo y los principales partidos se negarán absolutamente a trabajar juntos, se negarán a dialogar, se negarán a unirse para buscar soluciones comunes. Lucharán entre sí como si el objetivo del gobierno fuera que tu bando gane, en lugar de que el objetivo del gobierno sea llegar a un entendimiento mutuo y a un terreno común para que podamos avanzar con soluciones y dirigir el país de una manera que beneficie a todos. Él dijo que se negarán absolutamente a trabajar juntos, no querrán mantener la paz entre ellos y ni siquiera colaborarán para hacer las leyes. Habrá obstrucción en ambos lados del pasillo. Creo que esto se refiere al Congreso. Creo que está hablando de los 2 partidos principales, los demócratas y los republicanos, y definitivamente se refiere a la Cámara de Representantes, porque es en estos pasillos del gobierno, usualmente en el Poder Legislativo, donde se escucha el término el pasillo. El pasillo realmente no se menciona con, ya sabes, los tribunales. Realmente no se suele decir eso. Pero cuando hablas del pasillo, normalmente te refieres a los bandos en el Poder Ejecutivo y también en el Legislativo. Así que él dijo, incluso habrá traiciones entre los líderes políticos. Algunos dirían que esto ya está ocurriendo, pero creo que se volverá mucho más evidente y la gente será mucho menos apologética respecto a las cosas que se han hecho unos a otros en el gobierno.
Se formarán coaliciones en el gobierno y esto debilitará a todo el sistema. Esta incapacidad del gobierno o de los líderes para trabajar juntos se filtrará en la sociedad estadounidense hasta los niveles más bajos de la población. Hermano odiará a hermano y habrá una animosidad visible. Esto es ira, son disputas, es gente grabándose constantemente en Target discutiendo con otras personas. No sé por qué esto es una cosa, grabarse discutiendo con otras personas. ¿Qué pasó con la privacidad y la normalidad? Y simplemente no lo sé. La tercera cosa que el Señor dijo es que Estados Unidos comenzará a ser ridiculizado a nivel internacional y ya no se mostrará respeto a sus diplomáticos. Ahora sobre esto, como he compartido, usualmente cuando el Señor me habla, veo imágenes. Simplemente no escribo cada imagen porque sería agotador para ustedes y para mí. Pero en este caso compartí las imágenes que vi. Estados Unidos será ridiculizado a nivel internacional y ya no se mostrará respeto a sus diplomáticos. El Señor dijo que este es un cambio espiritual que Él diseñó para arrastrar a la nación hacia abajo ante los ojos de los demás y llevarla a su punto más bajo en la historia. Entonces, vi lo que parecía ser una reunión internacional. ¿Saben esas reuniones internacionales donde les sirven camarones y cosas así en salones con paneles de madera? Vi una reunión así y había una diplomática estadounidense, una mujer, y ella estaba dando un discurso. Así que ella le estaba dando este discurso, pero era muy curioso. Su audiencia estaba completamente desconectada de lo que ella decía. Entonces ellos fingían toser, ya sabes, cuando realmente no necesitas toser. La gente revolvía los papeles que tenía delante. Algunas personas tenían sus teléfonos y estaban leyendo artículos en el teléfono como, ya sabes, Bloomberg o el Wall Street Journal. Fuera lo que fuera que estaban leyendo, publicaciones tal vez de sus propios países, estaban leyendo artículos, estaban leyendo en Internet y algunas personas estaban enviando mensajes abiertamente. Y había algunos diplomáticos que no hablaban inglés, ¿verdad? Vi sus banderas. No puedo recordar ninguna de las banderas, pero simplemente sabía que no era una nación de habla inglesa. Pero había naciones de habla inglesa allí y ellos se habían quitado los auriculares por completo. Así que se habían quitado completamente los auriculares y los llevaban colgados al cuello y estaban absolutamente desinteresados en escuchar la traducción que se estaba proporcionando del discurso de esta mujer. Y entonces ella mantuvo la compostura y terminó el discurso, pero al final del mismo tenía el rostro enrojecido y estaba visiblemente enojada, ¿sabes? Y luego, después de la reunión, ella entró en una pequeña sala lateral. ¿Sabes? Esa sala lateral que preparan, esa que le dan al orador principal, solo para que pueda ordenar sus ideas y refrescarse un poco. Ella estaba tomando agua embotellada, y estaba tan enojada que estaba aplastando la botella de agua y dijo, hace unos años nunca habrían hecho esto. Cuando Estados Unidos habla, el mundo escucha. Y realmente estaba muy enojada y dejó la botella de agua y, ya sabes, un poco de agua saltó de la botella. Y había un asistente y él no era estadounidense, parecía singapurense o alguien de ascendencia asiática mixta porque no necesitaba un intérprete para entenderla. Así que supe que este era un hombre que la entendía, pero no hizo ningún comentario. Él simplemente entrelazó los dedos e hizo esa cara educada y comprensiva que dice, estoy escuchando, pero no tengo absolutamente nada que decir. Así que eso fue algo que vi. Y luego el Señor dijo que América... A continuación, este es el cuarto punto. Estados Unidos perderá popularidad. Él dijo que la gente empezará a confraternizar con Rusia y China más que nunca antes, pero Estados Unidos será en gran medida ignorado o incluso descaradamente dejado de lado en los foros internacionales. Él dijo, el amor de las naciones por ellas se enfriará. Entonces ahora vi otra escena y esta definitivamente era en las Naciones Unidas. Lo reconocí por ese extraño fondo de mármol verde que tienen detrás de los oradores principales. Así que tenían esa pared de mármol verde y vi el podio allí y creo que alguien acababa de bajarse y ahora era el turno de otro orador y entonces vi que ese orador era Vladimir Putin. Ahora, cuando Putin subió al escenario, la recepción que recibió fue sorprendente, por decirlo menos. Recuerden que estos son diplomáticos. Se supone que deben dar un aplauso educado, un par de palmadas, te vemos. Pero la gente estaba gritando, así y aplaudían, y mientras él avanzaba, ellos se pusieron de pie. Comenzaron a realmente aclamarlo, a celebrarlo, ¿saben? Y hubo tantos aplausos, ¿verdad? Así que Putin se lo tomó con calma. Ya saben, este hombre realmente no muestra mucho.
Saben, el Señor me ha dado cierta percepción. No conozco a la persona, obviamente, pero el Señor ha dado algunas revelaciones sobre su carácter y creo que está en una de las profecías del blog. Perdónenme, no recuerdo cuál es. Pero él tenía esa pequeña sonrisa. ¿Saben? Esa sonrisa pequeña y educada. Y saludó con una mano al subir y el presidente chino estaba de pie. Ya saben, estaba de pie y era como, ya saben, esa actitud de ese es mi chico, algo así. Así que tenía esa sonrisa en el rostro y vi que la delegación estadounidense en las Naciones Unidas estaba tan desconcertada y tan enojada. Literalmente no podían entender qué estaba pasando, por qué y cómo este hombre de entre todas las personas de repente se volvió tan popular. Así que, porque la gente estaba actuando como si fuera una fiesta universitaria, ¿saben? No estaban actuando como si estuvieran en un evento internacional. Entonces Putin habló y todos estaban escuchando muy atentamente. Esta vez todos tenían puestos sus auriculares, todos estaban prestando atención. Y él hablaba no solo como si estuviera hablando en nombre de Rusia, sino como si estuviera planeando, ya sabes. Hablaba como si tuviera ideas para beneficiar a todo el mundo, como si todos fueran a ser bendecidos y prosperados y llevados hacia adelante gracias a sus ideas. Y vi que los países africanos, las naciones blancas, otras naciones, el lejano oriente, todos estaban interesados en lo que Putin tenía que decir. Y luego, cuando terminó su discurso, muchos presidentes y muchos vicepresidentes, así como muchos delegados de otros países donde el presidente o el vicepresidente no estaban presentes, se acercaron a él y lo rodearon, pero nadie parecía querer preguntarle nada a Estados Unidos. Y sus representantes, porque estaban siendo ignorados, no pudieron soportarlo y se fueron de la reunión antes de tiempo y regresaron, y estaban confundidos y desanimados. La quinta escena es algo que acabo de compartir en el otro video. El Señor dijo que Estados Unidos será abandonado. Así que ahora vi una imagen y comencé a ver pasaportes haciendo clic, clic bajo esa cosa. Ya sabes, esa cosa en el aeropuerto, hay algo ahí. Pero simplemente comencé a ver pasaportes pasando, ya sabes, clic, 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 clic. Casi como si la gente, supongo, tal vez estaban representando. Quizás el Señor estaba usando los pasaportes, pasando por el lector para mostrar, ya sabes, cuando la gente pasa por esa barrera en la estación de tren, pagas y luego pasas. Y ese contador en realidad monitorea cuántas personas pasan por la estación de tren en un día. Entonces vi que pasaban los pasaportes y todos eran para viajes de ida. Todos ellos se dirigían hacia el exterior de Estados Unidos. Y lo que es más, todos eran viajes de ida, por lo que ninguno de estos pasaportes iba a regresar. Veía una página de un pasaporte abierta y había como una página nueva y fresca. Sabes que siempre quieren una página nueva y fresca. Y luego veía un sello y la persona salía y después el siguiente pasaporte recibía el sello. Así que vi que tanto personas ricas como pobres estaban regresando a sus países. Vi gente arrastrando su equipaje de mano y lo extraño aquí es que nadie miraba hacia atrás. La gente pasaba por la aduana y no miraba hacia atrás. Así que diplomáticos, incluso personas con buenas vidas y buenos trabajos aquí, se fueron. Vi a una señora, supongo que el Señor estaba mostrando que incluso los ricos se irán. No sé si esto se refiere a los ricos de Estados Unidos o a los ricos extranjeros. Pero el Señor dice que muchos de los ricos se librarán de las pruebas de América yéndose del país antes. Tomarán su riqueza, la asimilarán en diferentes países, tal vez Suiza o donde sea que puedan ponerla, Suecia, Bélgica, lugares que tengan economías seguras y estables y abandonarán por completo esta nación. Y cuando él dijo eso en otra profecía, se refería a los ricos de Estados Unidos. Pero esta señora que vi tenía el cabello rubio fresa tirando a rojizo. Llevaba un abrigo de piel muy caro que le llegaba hasta las rodillas y empujaba un equipaje de cuero blanco. También pasó haciendo clic con sus tacones. Caminó hacia la terminal de salidas internacionales. No miró hacia atrás. Se fue. Así que todos se fueron de América y vi que eso dejó a Estados Unidos falto de mano de obra y vacío. Y Dios mostró que este es el resultado de su guerra interminable contra los inmigrantes. Esto es lo que ella quería. Esto es lo que obtendrá. Los inmigrantes huirán. Todos decidieron que era el momento, que su tiempo en Estados Unidos había terminado. Vi a personas incluso en su cocina diciendo, tenemos que irnos a un lugar seguro para darles a los niños una vida mejor. Y hermanos y hermanas tienen que acompañarme a entender la ironía de esto. Durante décadas y décadas, esta conversación se ha dado en muchos países de todo el mundo, pero la gente hablaba de dejar su país para venir a América y que sus hijos tuvieran una vida mejor.
pero ahora había personas teniendo la misma conversación, pero sobre dejar Estados Unidos para ir a otros lugares que eran mejores y más seguros. Vi a familias sentadas en la mesa, tomando estas decisiones, e incluso cuando les preguntaban a los más pequeños, ¿qué piensan? ¿Quieren irse? Los niños asentían con entusiasmo, tanto los pequeños como los mayores, y decían, sí, queremos irnos. Y vi que incluso las familias estadounidenses estaban teniendo esta conversación. Y luego de nuevo vi muchos pasaportes saliendo. Y el Señor trajo a mi mente que así fue como Lot y su familia huyeron de Sodoma y Gomorra. El juicio se acercaba, tomaron las pertenencias que podían cargar, se llevaron a sí mismos y huyeron. Y los extranjeros de igual manera harán lo mismo cuando decidan no participar más en la vergüenza, las dificultades y la caída de Estados Unidos. La sexta cosa que vi fue que Estados Unidos tenía hambre. Lo vi en el corazón del país, así que vi trigo ondeando con tractores. ¿Sabes? Vi vacas. Básicamente, la parte del país donde se lleva a cabo toda la cría de animales, toda la agricultura, la producción de leche, de donde proviene gran parte de los alimentos, todos los copos de maíz, el pan, vi que fueron afectados por el calor y la sequía y una cosecha muy mala. La lluvia no llegó y por alguna razón todas las personas que solían quedarse aquí y hacer que la mano de obra fuera barata, como la gente que viene de Sudamérica y proporciona mano de obra muy barata para Estados Unidos, la mano de obra ya no era barata porque estas personas se fueron a casa. Y así la producción de alimentos cayó drásticamente, por esto surgió una crisis. Y no solo eso, sino que hubo escasez de alimentos y otros bienes básicos y vi que Estados Unidos estaba enfadado. Ella estaba muy enojada porque ya no podía conseguir sus productos básicos y la comida era tan cara. Y vi que los supermercados básicamente ponían una etiqueta en un producto y luego, unos días después, el mismo artículo recibía otra etiqueta, así que había una primera etiqueta, luego una segunda, luego una tercera, y los supermercados simplemente seguían subiendo los precios y la gente estaba muy enfadada. Pero como no había regulación, es decir, no había leyes que los detuvieran, básicamente tenías que pagar lo que el supermercado quisiera por un artículo o tenías que prescindir de ese artículo. Y así, Estados Unidos entró en un estado de ánimo. ¿Sabes cuando la gente está de mal humor y no quiere hablar y simplemente, ya sabes, déjame en paz? Estados Unidos entró en ese estado de ánimo y vi melancolía, que es básicamente la hermana de la depresión. Vi culpa, vi molestia y vi arrepentimiento como algunas de las emociones por las que la gente empezó a pasar cuando se dieron cuenta de que básicamente ya no podían permitirse vivir en su propio país. Vi un gran impulso hacia el apoyo social, que son los programas de bienestar y otros programas que proporcionan alimentos y alimentación y básicamente ayuda a las personas que necesitan un empujón para poder superar el umbral de la pobreza. Vi a muchas personas que nunca soñaron que necesitarían asistencia social, muchas personas que ni siquiera saben dónde están las oficinas de bienestar o cómo obtener ayuda. Vi que por primera vez se vieron obligados a pedir ayuda al gobierno. Eso no es todo. El Señor me mostró que las cantidades de asistencia social disminuyeron, porque con tal aumento de personas solicitando ayuda al Estado, simplemente ya no había tanto dinero disponible para proveerles. Y debido a todos estos factores que he mencionado, pasar hambre, pérdida de mano de obra calificada porque la gente abandona Estados Unidos, la pérdida de la popularidad de América, que las naciones ya no la amaban, lo que significa que la gente ya no comerciaba con ella como antes y simplemente ya no estaban interesados en ella como antes, debido a las tensiones en el nivel más alto del gobierno, lo que significa que el gobierno se volverá cada vez más inestable. Debido a todas estas cosas, la nación cayó en la dificultad y la estancación, y definitivamente en el hambre. Así que esto es lo que el Señor añadió al estudio que he estado haciendo toda la semana de Isaías 13. El declive de Estados Unidos está cerca, y puedes echar un vistazo al blog en la Profecía Política Mundial, Rusia, para ver más sobre lo que Dios reveló en esta profecía acerca de Rusia, que Rusia definitivamente está en un tiempo de florecimiento, y tienes que entender que normalmente no se usa la palabra florecimiento con los hombres, sino que se usa con las mujeres. Cuando las mujeres están floreciendo, significa que han dejado atrás su niñez, su juventud y han entrado en la etapa de la madurez, el momento en que están en su mayor belleza. Y así el Señor ve que Rusia está en ese momento y que Estados Unidos ya ha pasado ese tiempo. Soy Celestial y esta es la voz del Maestro.
Siempre les agradezco por ver estos videos. No es mi intención que se extiendan, pero antes de hacer cada video, siempre le pido al Señor que hable a través de mí y comparta su corazón, y por eso estos videos contienen el contenido que contienen. Gracias por permanecer conmigo. Sigan visitando el blog, sigan compartiendo los videos. El corazón del Señor es que su pueblo sea advertido y que se preparen para cualquier tiempo que sea este. No lo sé. El Señor no me da un tiempo, pero me muestra que estas cosas ciertamente sucederán, y ya estamos empezando a ver que algunas de ellas se manifiestan ahora. Así que Dios te bendiga y te guarde. Hasta que nos volvamos a ver, cuídate y adiós.